Ser pobre no solo se reduce a no tener dinero. Es un entrenamiento silencioso desde la infancia para aceptar la humillación como si fuera rutina, para confundir el sufrimiento con virtud, para recibir migajas con gratitud, como si fueran regalos del cielo. Esa es la verdadera trampa. La pobreza no arranca con la falta de recursos, sino con la idea implantada de que no mereces más que eso. Nace cuando tu madre, vencida por la vida, te sugiere que no sueñes en grande. Cuando tu padre, agotado por tantas derrotas, afirma que esforzarse mucho solo conduce a la frustración. La pobreza se gesta en el calor de un amor que también está herido. Un cariño moldeado por el miedo, un temor transmitido sin querer, replicado una y otra vez, disfrazado de cuidado. Es un amor lleno de cicatrices que se convierte en una corriente invisible. Y tú creces creyendo que llevar una vida difícil es lo normal, que levantarse temprano, trabajar, volver a casa y seguir sonriendo es señal de carácter. Que quejarse es ser malagradecido, que querer algo más es falta de humildad. Te enseñaron a sobrevivir, no a vivir, a obedecer, no a pensar. Te convencieron de que ser pobre es digno, pero solo si no haces preguntas, ese es el juego. Y lo más cruel es que los mismos pobres participan de él con buena fe. Repiten las mismas frases que los detuvieron. Corrigen al niño que sueña, celebran al que se conforma. Sé humilde, acepta lo que venga. Lo importante es tener salud. Mejor algo que nada. Quien mucho quiere, mucho sufre. Frases repetidas desde siempre. Que sin darnos cuenta empezamos también a repetir, y ahí está el punto que nadie quiere decir: ya no es el sistema el que te frena. Ahora eres tú. Lo que antes era una situación externa, hoy es una rutina interna. El miedo se volvió moral, la pobreza se volvió identidad. Y este vídeo quiere abrir esa herida, no con palabras bonitas, sino con precisión. Porque mientras sigas llamando humildad a esa cárcel que te impusieron, tu vida seguirá reducida a trabajar, pagar, cansarte, morir y encima dar las gracias. Vamos a escarbar en el origen de este atraso, a mostrar cómo se transmite la pobreza con devoción, como si fuera una receta familiar. Pero hoy vamos a escupir esa receta y escribir una nueva. Si tienes el valor de mirar hasta el final, te lo advierto, esto no será cómodo. Los pobres ya nacen con deudas. Antes de caminar ya tienen que cargar con silencio, obediencia y culpa por existir. Esa es la raíz. Desde el regazo se les enseña a no molestar, a conformarse con poco, a agradecer lo mínimo, mientras que los hijos de la élite crecen rodeados de libertad, estímulo y abundancia. La infancia pobre es una carrera contra el tiempo, el orden y la urgencia. No toques eso. No preguntes. Ya eres grande para eso. Compórtate o nadie querrá ayudarte. Frases lanzadas con cansancio, pero que terminan tatuadas en la mente. Y no es solo por lo que se dice, sino por todo lo que falta. No hay libros, no hay conversaciones profundas, no hay espacio para el error, no hay tiempo para explorar, solo lo básico y una rutina impuesta. El sociólogo Pierre Bourdieu lo explicó con claridad. La infancia no es neutral. Él llamó habitud al conjunto de valores, percepciones y hábitos que heredamos sin darnos cuenta. Y los hábitos de la pobreza son despiadados. Nos preparan desde pequeños para encajar en un lugar que no elegimos. La estructura social no está afuera, está dentro. Bourdieu lo decía claro, ese niño pobre ya viene al mundo con el GPS apuntando hacia el atraso. Y lo más devastador es que todo eso ocurre dentro de un hogar que ama. Un amor real, sí, pero deformado por la escasez. Ese niño crece sabiendo que sus padres lo quieren, pero siempre están cansados. Que los juguetes son remendados, que los sueños son para otros, y así lo que era una limitación concreta se transforma en una creencia profunda. No es que no sé, es que no puedo, no es que ahora no, es que nunca será para mí. Esa frase, esto no es para nosotros, se convierte en identidad. Hay un detalle filosófico que casi nadie menciona. La pobreza no solo mata oportunidades, también asesina la curiosidad. Y cuando apagas la curiosidad, estás destruyendo el motor del pensamiento. Educar debería significar ayudar a entender el mundo. Pero lo que se le da al niño pobre no es mundo, es control. No se le permite explorar, se le exige que obedezca. No se le enseña a pensar, se le enseña a callar. El niño que pregunta mucho es callado. La niña que se expresa con libertad es tachada de insolente. Así, cada pequeño corte diario va moldeando la idea de que pensar demasiado, soñar demasiado, hablar demasiado es peligroso. Y ahí comienza el ciclo. La infancia pobre no está diseñada para formar ganadores, sino para formar piezas que encajen, no para desear, no para brillar, para que no molesten. Por eso, cuando ese niño crece, incluso de adulto, se siente culpable por intentar salirse del guión. Y si alguien intenta ayudarlo a liberarse,
muchas veces él mismo será el primero en sabotearlo. Ese es el crimen perfecto, una prisión que te entrena para amar tu celda. El niño pobre entra a la escuela con esperanza y sale domesticado. La escuela se presenta como un ascensor social, pero para millones no es más que un sótano. No es un lugar para aprender a pensar, sino para aprender a no incomodar. Quien nace en la periferia suele llegar tarde, y encuentra una escuela pública que no siempre acoge ni inspira. Ahí se rinde, pero no lo dice, solo lo convierte en costumbre. Olas saturadas, maestros extenuados, carencia de recursos, ausencia de expectativas. No se enseña cultura, se enseña a sobrevivir, no se alienta el pensamiento, se exige silencio. Muchas veces la escuela funciona más como una fábrica de obediencia que como un lugar de liberación. Luis Althusser lo advirtió. Las instituciones pueden actuar como herramientas del Estado para moldear mentes que sostengan la estructura dominante. El niño pobre aprende rápido a memorizar lo que no comprende, a repetir lo que no siente. El objetivo no es pensar, sino portarse bien, callarse, desaparecer, no por elección, sino por miedo. Cuando algún estudiante se atreve a pensar diferente, a ir más allá, es visto como un problema, tanto por el sistema como por sus propios compañeros. En muchas escuelas periféricas la inteligencia se castiga. El que lee mucho es raro. El que pregunta demasiado es engreído. El que sueña es tildado de iluso. El aula se vuelve un campo minado donde el talento debe esconderse para sobrevivir, y donde en vez de apoyarse los alumnos se vigilan entre sí. Este sabotaje entre los mismos pobres no es casualidad. Es el reflejo de lo que Frantz Fanon llamó la psicología del colonizado. Cuando el oprimido replica los códigos del opresor, se vigila a sí mismo, se castiga a sí mismo, se mutila emocionalmente. A fuerza de golpes simbólicos, la opresión logra que el oprimido desconfíe de sí y rechace a quien quiere liberarse. Por eso, muchos jóvenes que estudian con esfuerzo son tratados como si se creyeran superiores. Dicen sabiondos, agrandados, creídos. La escuela, que debería ser un lugar para expandirse, se transforma en una trampa simbólica. Pensar diferente cuesta caro. Y cuando llega el momento de salir de allí, ¿qué queda? Un diploma sin fuerza, un currículum vacío y una autoestima hecha trizas. El joven egresa sin saber escribir bien, sin entender la historia de su país, sin poder expresarse con claridad. Pero muy bien entrenado para obedecer. Se le enseña a aceptar un subempleo, como si fuera una bendición, a sentirse orgulloso por terminar la escuela. Aunque esa escuela no haya servido para cambiar su vida, la escuela no falló. Funcionó exactamente como el sistema quería, domesticó. Por eso tantos pobres dicen con orgullo, yo nunca fui bueno con los libros, pero siempre he sido trabajador. No estudié mucho, pero soy una persona práctica. Eso no es ignorancia, es programación, porque la verdadera educación debería liberar, pero cuando se da dentro de una estructura desigual, solo prepara al pobre para aceptar el lugar que ya tenía asignado. Y así el ciclo continúa. Si la escuela no rompe el destino, solo lo confirma. Porque el pobre no es explotado solo por lo que no tiene, sino también por todo lo que justifica en silencio. Ese es el encarcelamiento más profundo. El cuerpo sufre, pero la mente lo racionaliza. Despierto a las 4 de la mañana, así es la vida. Gano poco, pero al menos tengo trabajo. Me tratan mal, pero Dios lo ve todo. No es solo explotación económica, es una cultura de resignación disfrazada de moral. El trabajador pobre ha sido entrenado desde niño para verse a sí mismo como un héroe, no por lo que logra, sino por todo lo que aguanta. Y aguantar en este contexto significa morir lentamente, trabajar hasta enfermar, tragarse humillaciones, aceptar viajes eternos sin derechos ni futuro. El que se detiene pierde mejor un mal trabajo que ninguno. Pero lo grave no es que lo diga el jefe, es que lo dice el propio trabajador. Y ahí está el veneno, cuando el oprimido defiende su propia opresión como si fuera virtud. El filósofo Byung Chul Han, al hablar de la sociedad del rendimiento, lo expone claramente. Hoy el sistema ya no impone, seduce. El sujeto cree que elige, pero solo está siendo arrastrado por una estructura invisible. La violencia ya no se ve, se disfraza de libertad. El pobre dice que eligió trabajar, pero en realidad solo está intentando sobrevivir con una sonrisa, como si el agotamiento fuera una medalla de honor. Y hay otro factor que refuerza este sometimiento, la fe. Cuando se instrumentaliza, la fe deja de ser fuerza interior, y se convierte en una herramienta de control. Ya no es espiritualidad, es anestesia. Se ofrece como promesa de recompensa futura a cambio de sumisión presente. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como aquí sufrimos, pero en el cielo venceremos? Dios te está probando. No te rebeles. Agradece por lo poco que tienes. Esa fe malentendida se mezcla con la culpa y el miedo hace el resto.
Se enseña que desear más es pecado, que cuestionar es falta de humildad, que soñar es ser desagradecido. Nietzsche lo dijo en su análisis sobre la moral. El sufrimiento fue convertido en virtud para mantener a los débiles bajo control. Hacer del dolor una forma de mérito fue la trampa perfecta. El trabajador pobre se convierte en un mártir que no muere, solo se apaga. Dice que todo va bien mientras su cuerpo se deteriora. Sonríe en el transporte lleno, bromea sobre su bajo salario, posa con su almuerzo humilde y agradece a Dios por otro día de lucha. Pero eso no es fe, es evasión existencial. Es miedo a admitir que fue engañado desde el principio, que su orgullo, por no depender de nadie, no es más que otra forma de aceptar ser descartable. El sistema no solo quiere tu esfuerzo, quiere tu alma tranquila, tu cabeza agacha, tu mente inmóvil y cuando comienzas a agotarte, no te dicen, esto no debería ser así. Solo te dicen, no te rindas, trabajador. Lo más doloroso no es la miseria, es la invisibilidad. El pobre compra lo que puede, usa lo que brilla, come lo que lo daña, todo por ser visto, aunque sea por 5 segundos. Porque para quien nació sin nombre, sin espacio y sin voz, el consumo se vuelve identidad. No es vanidad, es una desesperación simbólica, porque esta cultura le enseñó que no tendrá herencia, ni prestigio ni futuro, pero al menos puede tener un celular caro, unos tenis nuevos, un auto financiado en cuotas impagables. Así se cierra la trampa con estilo. El consumo se ha convertido en la única forma de existir. Cuando la estructura no ofrece dignidad real, entonces ofrece espectáculo. Tienes poder, pero puedes parecer poderoso. No tienes libertad, pero puedes postear como si la tuvieras. No tienes tiempo, pero puedes gastarlo rápido. El filósofo Zygmunt Bauman lo resumió en su obra Vida de consumo. En la modernidad líquida, quien no consume no existe. Y esta lógica es especialmente cruel con los pobres, porque son quienes más necesitan reconocimiento, y al mismo tiempo los más castigados por buscarlo por las vías que el sistema les permite. Si se visten bien, los critican. Si compran un coche, los llaman irresponsables. Si usan un teléfono caro, los acusan de presumir, pero nadie se detiene a preguntar qué están intentando tapar. Nadie ve el vacío detrás de cada compra. El consumo se volvió una anestesia, un parche rápido, una forma desesperada de decir, yo también valgo, yo también estoy aquí. Pero en realidad no pueden, porque el pobre gasta en lo que no puede conservar. Peor aún, compra lo que lo aleja de avanzar. El dinero que podría usarse en educación, en un emprendimiento, en una transformación de vida, se va en aparentar. Porque al pobre lo educaron para parecer exitoso, pero jamás para hacerlo, y la industria lo sabe. La publicidad no vende productos, vende validación, vende el deseo de respeto, vende autoestima. Te lo mereces. Tú puedes con todo. Eres increíble. Pero detrás de ese lenguaje empoderador se esconde una estructura venenosa. Al pobre solo se le trata como a alguien cuando tiene una tarjeta en la mano. Aunque esa tarjeta tenga un límite miserable, intereses imposibles y una fecha marcada para arrastrarlo. ¿Quieres algo nuevo? Aquí tienes todo con tal de que te mantengas en la rueda. En las periferias, consumir no es sinónimo de alienación. Es una súplica visual por dignidad. Un grito silencioso de alguien que ha sido ignorado toda su vida. El pobre se exhibe porque nadie lo celebró por estudiar, porque a nadie le importa si lee, porque nadie lo escucha cuando intenta hablar desde otro lugar. Así que grita con su ropa, con su coche, con su selfie, no para humillar, sino para existir. Porque el sistema solo escucha a los que hacen ruido, a los que brillan. Pero lo más doloroso no es la pobreza material, es el miedo al cambio. No se trata de lo que falta, se trata de lo que queda. Traumas no sanados, sueños no soñados, expectativas achicadas. Y lo más cruel es que todo eso se transmite con amor. No quiero que te decepciones, hijo. No sueñes tan alto, hija. Quédate cerca. No te mezcles con esa gente. No es maldad. Es miedo disfrazado de cuidado. Es amor que nunca aprendió a ser libre. Y así se sigue pasando el código como si fuera una receta para vivir. El niño se convierte en adulto y ese adulto en padre. Y ese padre que nunca se sintió listo, repite el ciclo, no porque sea malo, sino porque así fue programado. Llevamos dentro los fantasmas que nos formaron. Como decía Walter Benjamin, los hombres cargan con los muertos que nunca fueron. Y no hablo solo de los que ya no están, hablo del joven que quería ser artista y terminó como sirviente. De la niña que soñaba con ser doctora y terminó en una caja registradora. Hoy miran a sus hijos y, en lugar de empujarlos hacia adelante, los retienen, no por maldad, sino porque aprendieron que desear duele. Entonces nace el pacto silencioso. Si yo acepté poco, tú también deberías hacerlo. Esa es la forma más brutal de pobreza,
la que no está en el estómago vacío, sino en la mirada que te corta las alas. ¿Y para qué sirve todo esto? Para que nunca te creas más que los demás. Para que jamás olvides de dónde vienes. Pero el filósofo Frantz Fanon, al hablar de la descolonización del espíritu, advirtió algo peligroso. Cuando la opresión se convierte en identidad, el colonizado desarrolla una doble conciencia, una parte que quiere liberarse y otra que teme perderse si lo logra. Esa es la tragedia del primer miembro de una familia que intenta romper el ciclo, el que entra a la universidad, el que empieza a hablar distinto, el que piensa diferente, de pronto ya no encaja ni en su familia que lo ve distante, ni en el nuevo mundo, que lo trata como extraño. Romper el ciclo de la pobreza también significa romper lazos emocionales con todo lo que te formó. Y eso es duro, duele, es solitario, a veces insoportable, y entonces aparece lo que casi nadie dice. Ser pobre duele, pero dejar de serlo puede doler aún más, porque implica cuestionar todo lo que tus padres creían, todo lo que tus abuelos les enseñaron, todo lo que tu comunidad validó como verdad. Muchos no lo soportan, se sabotean, se regresan, no por incapacidad, sino por culpa. Y esa culpa es el grillete más resistente. Mientras se siga heredando de rodillas, de generación en generación, los pobres seguirán siéndolo. Aunque tengan títulos, aunque trabajen, aunque consuman, porque lo que los detiene no es la realidad, es la lealtad a un dolor que no les pertenece. Si llegaste hasta aquí, eso ya es un acto de resistencia. En un mundo que distrae, que empuja hacia abajo, detenerse a escuchar una verdad, así ya es transformación en movimiento. No tienes que estar de acuerdo con todo. Pero si algo te dolió, si algo te hizo despertar, es porque dentro de ti todavía vive alguien que no se rindió, alguien que aún cree que romper el guión es posible. Si este mensaje te conmovió, compártelo, mándaselo a alguien que lo necesite. Así se siembran grietas en el concreto, y esas grietas un día pueden convertirse en libertad.